Esta es la división, acá, visual. Y si son sensibles a la palabra, vamos a hacer una cosa. Miren. No se pongan a esperar. Pero esta hojita está agregada. Simplemente nos puede servir el mapa para tener algo arqueológico, nada más. Pero esta hojita que dice Nuevo Testamento ha sido agregada en la Biblia. Para los que nos miran a través de TikTok, a través de YouTube, hoy vamos a dar la porción de esta semana que va desde Levíticos capítulo 19 al capítulo 20, versículo 27. Son 2 capítulos nada más los que se toca hoy. Vamos a hablar especialmente del capítulo 19. Todos los sábados, todos los días de reposo, seguimos un lineamiento, ¿no? Para los que nos están viendo por primera vez. Y vamos siguiendo los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy vamos en Levíticos 19, que significa, en hebreo se le da el nombre Kadoshim, que significa santos. Y nos gusta a nosotros siempre mostrar en el antiguo, en la ley, como le dicen, la ley de Moisés, en la Torá, mostrar a Yeshua, ¿sí? Entonces siempre tratamos de unir el antiguo con el nuevo, o sea, porque es una sola cosa. Entonces a esta palabra yo la titulé como el gran mandamiento. Y el gran mandamiento se divide en 2. Y vamos a empezar, no por Levítico, pero vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Y sé que muchos creyentes, muchos cristianos están acostumbrados más a leer lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y muchas veces han leído las historias de Yeshua, de Jesús, y se han quedado con dudas, se han quedado, ¿y por qué esto? ¿Y por qué dijo lo otro? Como que Yeshua decía cosas así al azar, pero no, todo lo que enseñaba Yeshua vamos a ver que tiene relación con el antiguo. Vamos a empezar con Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. ¿Por qué le puse el gran mandamiento? Capítulo 22 de Mateo, versículo 36, nos dice así. Versículo 35 dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, la persona que está acostumbrada a leer simplemente el Nuevo Testamento ha escuchado un montón de veces esto. Claro, hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros hacemos la pregunta, ¿y cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? ¿No? Pero vamos a ver que acá lo que nos está citando Yeshua en Marcos nos da más información. ¿Se acuerdan que mi esposo estaba comparando Marcos con los otros evangelios en la reunión pasada? Siempre los evangelios se van enriqueciendo, vamos a decir. En Marcos capítulo 12, versículo 19 dice lo mismo, pero agrega, no es que le agrega, le da más información a lo que Yeshua estaba diciendo. Marcos capítulo 12, versículo 29. Dice así: acercóse uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿No? Y acá nos da más información Yeshua. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Qué era lo que estaba citando Yeshua? ¿Qué era lo que estaba citando Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas veces creemos que Yeshua dio mandamientos nuevos, o sea, sí dio mandamientos nuevos, pero acá en su gran mayoría en el Nuevo Testamento lo que se estaba enseñando, que era la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los salmos, los profetas. O sea, ustedes tienen que pensar que el Nuevo Testamento, en tiempos de Yeshua,
no había sido escrito todavía. No tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. No estaban escritas las cartas, los evangelios, no estaba. Entonces todo lo que enseñaba Yeshua, Jesús, lo que enseñaban los apóstoles, lo que enseñaban los seguidores, ¿no? Silas, Timoteo, todo lo que enseñaban ellos era el Antiguo Testamento, era la ley. Pablo decía, porque muchos fariseos y judíos, ¿no? Decían, no, porque está hablando un evangelio diferente. Y Pablo decía, no estoy hablando un evangelio diferente, yo estoy enseñando la Torá, no estoy yendo en contra de la ley. Estoy mostrando a Cristo, a Yeshua, en la ley y los profetas. Cosa que por años hemos aprendido, hemos escuchado en las sinagogas, ¿no? Acerca de la ley de Moisés y en los salmos y los profetas, y nunca nos dimos cuenta que hablaba del Mesías. Nunca nos dimos cuenta de que el que vino, el que murió y resucitó, era aquel que nosotros lo entregamos, ¿no? Entonces Pablo era eso lo que enseñaba, era eso lo que Yeshua enseñaba, lo que es la ley. Entonces acá nos dice que se nos divide en dos. Primero dice amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y amar al prójimo. Entonces el gran mandamiento se divide en dos. ¿Qué dijo Yeshua acerca de la ley? Y vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa abrogar? ¿Saben lo que significa abrogar? Abrogar es la palabra en griego, déjenme buscar, kataluo, que significa quitar, derribar, deshacer, destruir. O sea, si lo leemos así, no piensen que he venido a quitar, a deshacer la ley y los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplir. Entonces por ahí me pueden decir, no, él vino a cumplirlo, nosotros no tenemos que cumplir. No, acá no está diciendo eso. La palabra acá, cumplir, es la palabra pleró, que significa completar, llenar, perfeccionar o perfecto, ¿no? Entonces decimos así, no piensen que he venido para quitar, derribar o destruir la ley de los profetas. No he venido para quitarla, sino para completarla, para llenarla, para perfeccionar la ley. Y después sigue diciendo, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley. O sea, nos está diciendo que no va a ser quitada, hasta que todo esto sea cumplido, ¿no? Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, si yo digo, ahora no hay que cumplir la ley, porque ya Cristo la cumplió por nosotros, hay que quitarla, la estoy enseñando y además estoy practicando no cumplir la ley. ¿Y qué dice? Que vamos a ser llamados pequeños si hacemos eso. ¿Y quién quiere ser llamado pequeño? Entonces acá es muy importante comprender esto. Yeshua, ¿qué dijo sobre la ley? Que él no vino a quitarla, sino a completarla, a perfeccionarla. Ahora vamos a ver más adelante cómo él completó, cómo él la perfeccionó. No que antes era imperfecta, sino que la llenó, vamos a decir, ¿no? Entonces, puede haber una duda o un planteamiento que podemos decir, no, los mandamientos son sumamente difíciles de cumplir, nadie los cumplió. Pensemos por un momento que Yeshua también era Dios, pero también él vino como hombre, en condición de hombre. Si Yeshua, siendo en condición de hombre, cumplió la ley, eso quiere decir que a nosotros también, ¿no? Porque él vino en este cuerpo carnal también, ¿no? Pasó necesidad, pasó frío, pasó hambre. Y también tenemos el caso de Zacarías y Elizabeth. ¿Quién eran Zacarías y Elizabeth? Los padres de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 6 nos dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces podemos decir, bueno, sí, porque Yeshua era Dios y obvio que iba a poder cumplir. Pero acá vemos personas normales, ¿no? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y Elizabeth, su mamá, andaban irreprensiblemente guardando los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces, ese planteamiento que nos podemos, o esa duda de decir, no,
porque me dijeron que es imposible y nadie cumplió la ley. Eso es mentira. Porque hoy le decía a los jóvenes, imagínense que sus padres los conocen a ustedes. Y sus padres conocen las capacidades que ustedes tienen, el conocimiento, la fuerza que ustedes tienen. Y su padre no le va a pedir a una niña de 5 años que anda revocame la pared, ¿no? Y Elizabeth, que tiene 5 años, no va a poder porque no tiene el conocimiento ni la habilidad, ¿no? Entonces pasa lo mismo con Dios con nosotros. Dios que nos creó a nosotros, que sabe cuánto podemos soportar, cuánto tal cosa. A medida que nosotros vayamos creciendo, el Señor nos va a ir demandando más cosas. Entonces nos dice en Juan, primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer, capítulo 5, para este planteamiento, ¿no? Que son muy difíciles o muy pesados. Dice versículo 2, primera de Juan 5, versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esto nos dice en el Nuevo Testamento, ¿no? No son difíciles, no son gravosos, no son pesados. Entonces, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice en Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 11 al 14 nos dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, dice en el versículo 11, no es demasiado difícil ni está muy lejos. Entonces, ¿son difíciles los mandamientos? ¿Cómo un padre nos va a dar un mandamiento que sea difícil de cumplir? No tiene lógica. ¿Para qué va a mandar algo que no se puede cumplir? Entonces derribamos ese pensamiento, esa duda, ese planteamiento de que no podemos cumplir. Sí, podemos cumplir el mandamiento. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces tenemos como una división en nuestra mente. Se nos ha planteado una división en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Cuál es esa división que hay? Una división visual, vamos a decir. ¿Saben cuál es la división visual? Y se lo voy a marcar acá. Está entre Malaquías y Mateo. Esta es la división acá, visual. Y si son sensibles a la palabra, vamos a hacer una cosa. Miren. No se pongan a llorar. Pero esta hojita está agregada. Simplemente nos puede servir el mapa para tener algo arqueológico, nada más. Pero esta hojita que dice Nuevo Testamento ha sido agregada en la Biblia. Si nosotros leemos así, toda la Biblia es una sola. La historia es una sola. Entonces, claro, nosotros tenemos en mente esta hojita, no, de acá para adelante, Mateo para adelante, es todo de Yeshua y tengo que cumplir solo lo que Yeshua dijo, Jesús dijo, y lo otro es viejo. Esta hojita no sirve. No estaba en la Biblia. Todos los que estudiaban el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a llamarlo así, los Evangelios, era el Antiguo. Esta hojita no estaba. Entonces, cuando nosotros sacamos esta hojita que dice Nuevo Testamento, podemos comprender que la historia es lineal. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer algo como hacen los maestros cuando le enseñan a los niños el desarrollo de un cuento, el desarrollo de una historia. ¿Cuántas partes tiene un cuento? ¿Cuál es la estructura de un cuento? Tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un final. El inicio de la historia, el inicio de esta historia, va a ser nuestra base para comprender el desarrollo de la historia. Si nosotros no comprendemos el inicio, donde se muestran los personajes, donde se muestra la situación, nunca vamos a poder comprender el desarrollo, ¿no? Ustedes tienen una novela, antiguamente se leían muchas novelas escritas, ¿no? Y ustedes agarran la mitad de la novela
No sé, a ver, Olga, en tu época creo que se leían o se escuchaba radio, los cuentos hablados por la radio, o se veían novelas escritas, ¿no? Se escuchaba. Se escuchaba. Entonces, imagínate que agarras una historia por la mitad. No vamos a comprender nada. Es lo mismo nosotros. Agarramos el Nuevo Testamento, o sea, el Mateo, y leemos la historia de Yeshua y hay cosas que no vamos a comprender. ¿Por qué dijo eso? Y El gran silencio de Dios es acá. Está dividida la Biblia. Ajá. Bueno, por ejemplo, hay gente que es apasionada por el Apocalipsis. ¿Cómo vamos a leer el final? Nunca vamos a comprender. Todo Apocalipsis habla de las fiestas, habla del principio de la Biblia. Entonces, cuando nosotros quitamos esta división, que es esta hojita, que el Nuevo Testamento y Viejo Testamento, podemos comprender que la Biblia tiene esas partes. El inicio, ¿no? Que nos habla de los personajes, que nos habla de la situación, el desarrollo, que es el núcleo, el centro, y el final. Y vamos a compararlo con la Biblia. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el principio del libro? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y vamos a ver que esta palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el desarrollo, vamos a llamarlo, lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 1. Vamos a leer. Juan, capítulo 1, nos dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién estaba hablando ahí? ¿Y quién creó los cielos y la tierra? Yeshua. ¿Por qué? Porque es uno con el Padre. No creemos en tres dioses separados, creemos en uno solo. Y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz, en el versículo 4. Era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, por él. No era él la luz, o sea, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, Yeshua creó el cielo y la tierra junto con el Padre porque son uno solo. Él era la luz, Él es la luz del mundo. Entonces podemos ver que en este tenemos el principio de la historia, que desde el principio de la historia se hablaba de que iba a haber un Mesías, de aquel que creó todas las cosas, de aquella roca de salvación, que hoy se nos presenta en el desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Los evangelios, la vida misma de Yeshua, la Torá viviente, le decimos nosotros. ¿Y cuál es el desenlace final? ¿Cuál es el fin? Apocalipsis. ¿Qué va a pasar en el fin? Apocalipsis dice en Apocalipsis 22, dice así, 22:5. Dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo que se habló en el principio en Génesis, lo que se habló en los evangelios, lo que se habló en Apocalipsis, todo hablaba de aquella luz, de aquel principio y de aquel final, que aún estamos en ese camino, en ese proceso. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos la historia completa, sin ninguna división, sin ninguna hojita, podemos comprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Podemos comprender a qué vino Yeshua. ¿Se acuerdan que la porción se llama santos? ¿Qué quiere que seamos nosotros el Señor? Que seamos santos, que seamos apartados del mal. Porque alguno dice, ¿y qué significa ser santo? No pecar. Y bueno, ¿y qué sería pecar? La palabra dice que es transgresión. El que peca, Juan, que aquel que infringe la ley comete pecado, porque infracción. O sea, ir en contra de la ley es pecado. ¿Y qué nos dice la ley? Que debemos guardar sus mandamientos. Y podemos ver que en el final de la historia, en Apocalipsis, vamos a decir, que aquellos que son acercados
¿no? Y que son inscritos en el libro de la vida, ¿qué cosas tenían en común? La fe en Yeshua y los que guardan los mandamientos de Dios. Amén, los mandamientos de Yeshua, ¿no? Entonces, esto es lo que el Señor, o sea, Yeshua quería mostrarnos con la ley. Mostrarnos a Él y mostrar que seamos diferentes a los que el mundo es, ¿no? Nos va a ver diferente, no somos igual que el mundo. Entonces dijimos que los mandamientos, el gran mandamiento se dividía en dos, volvemos al principio, ¿no? ¿Cuál era la división que se hacía? Era amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo demostramos el amor a Dios? Luján, Olga, ¿cómo demostramos el amor a Dios o demostramos el amor a las personas? Porque son dos mandamientos, ¿no? Unos que son para Dios y otros que son para el prójimo. ¿Cómo demostramos? Ay, yo te quiero. Ay, qué lindo. Yo te amo, Dios. Venimos guardando los mandamientos. Entonces tenemos que tener en mente eso. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es, ay, Señor, y yo lloro en la iglesia y pataleo y yo te amo, Diosito. ¿No? No, eso no es amar a Dios. Eso es un sentimiento que podemos tener. ¿Cómo amamos? ¿Cómo demostramos el amor a Dios o al prójimo? Haciéndole bien al prójimo. Guardando los mandamientos a Dios. Esa es la manera. Y ahora vamos a ver que dijimos que los mandamientos no eran difíciles de cumplir, que no eran complicados, que no eran algo que estuvieran lejísimo para poder alcanzarlos. Ahora me pueden decir, sí, pero ¿qué? ¿Ahora me estás diciendo que tenemos que sacrificar animales? ¿Tenemos que vestirnos de como se vestían en el Antiguo Testamento? ¿Tenemos que hacer...? No. Algunos judíos creen que hay 613 mandamientos. En realidad hay muchísimos más. Y me acuerdo que una vez mi hermano me dijo, sí, me dice, yo no sé, dice, porque se ve que él escuchó esto que se dice, que hay 613 mandamientos. ¿Cómo hago yo para cumplir 613? Sí, cuando veo una mujer linda se me van los ojos, dice, no puedo, ¿no? Entonces yo le decía, que de esos, pongámosle entre comillas, que hay esos 613 mandamientos. No todos, yo como mujer, lo puedo cumplir. Por ejemplo, había mandamientos que eran para los sacerdotes. Habían otros mandamientos que eran para las mujeres, para los hombres, para los jefes, para los empleados, ¿no? O sea, yo no voy a cumplir completamente los 613 mandamientos, entre comillas lo digo, ¿no? Sino que voy a cumplir los que me corresponde a mí, lo que está a mi alcance. Ahora bien, siempre repetimos lo mismo. No vivimos en Jerusalén, no hay templo, no hay sacerdote. Por lo tanto, no hacemos sacrificio, no somos sacerdote, porque no tampoco estamos viviendo allá, ¿no? No estamos en la Tierra Santa para cumplirlo. Pero hay mandamientos que se nos dice, por ejemplo, donde quiera que habitéis, el día de reposo, donde quiera que habitéis. Ese es un mandamiento, que ahora vamos a ver, el cual no implicaba estar en Jerusalén o estar en Israel. No era un mandamiento que era solo para los sacerdotes, era para todos, donde quiera que habitéis. Hay muchos mandamientos que terminan con eso, donde quiera que habitéis. O sea, seas extranjero y tenés la fe en Él, en Dios, así vivas en China y querés guardar sus mandamientos, a lo que esté a tu alcance, lógicamente no vamos a hacer sacrificios, lo podemos cumplir. ¿Amén? Entonces, vamos a dividir, ahora sí vamos a la porción, Levítico 19, vamos a leerlo hasta el 18 y vamos a ver si estos mandamientos son muy difíciles de cumplir. Si lo vamos a dividir los que son para Dios y los que son para el prójimo. ¿Hasta el 18? Sí, el capítulo 19 de Levítico hasta el versículo 18 vamos a leer. ¿Amén? Sí. Dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Aquí yo sé que hay gente nueva que nos está mirando, me puede decir, claro, acá dice para los hijos de Israel. Todos aquellos que tienen la fe en Yeshua son parte del pueblo de Israel, son injertados, como nos dice en su palabra, somos parte de su pueblo. Ya no hay judío ni griego, o sea, somos uno solo. Entonces somos parte del pueblo de Israel. Dice: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Ahora vamos a ver, el versículo 3 dice:
cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis yo, Yahweh. Acá tenemos 2 mandamientos. Nos dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Nos está hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Este es un mandamiento que se nos da ¿a quién? Al prójimo. A nuestros padres y a nuestras madres. Honrar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿no? Y dice acá, el otro mandamiento dice, y mis días de reposo guardaréis. Acá tenemos una pequeña, no sé si, no es duda, es una pequeña trampilla, vamos a decir, a ver si estamos despiertos. El día de reposo, ¿para quién es? ¿Para Dios o para el hombre? Para nosotros, ¿no? Pero fíjense en lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios, ¿no? Capítulo 20, Éxodo 20, del 8 al 10. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Yahweh tu Dios. O sea, este mandamiento del día de reposo también es para Yahweh. O sea, porque nos hace ver diferente, para santificarnos, para hacernos diferente de lo que el mundo hace, ¿no? Pero después sigue diciendo, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. También es para el prójimo. O sea que vos, el mandamiento es para Dios, pero también para el prójimo, para que también él pueda descansar. Si en el caso que tengamos empleado, que descanse ese día, ¿no? En el caso que seamos jefes, ¿no? Tu extranjero. ¿Por qué? Algunos dicen, qué pesado, que el día de reposo, eso es esclavitud. Pero ¿cuánto nos gusta descansar? Que no hagamos negocio, ni comprar, ni vender, ni hacer, ir de compra allá, acá, que tengamos un día realmente que descanse nuestro cuerpo, que descanse nuestros empleados, que descanse nuestra tierra, ¿no? Nuestra mente también, dice mi esposo. Porque muchas veces en la semana estamos pensando, tengo que arreglar aquel auto, mi esposo que es mecánico, tengo que arreglar, y cómo voy a hacer, y que esto y que lo otro, y tengo que pagar el BPS, y tengo que pagar la DGI, los impuestos, y tal cosa, ¿no? Pasamos toda la semana así. Ese día, el Señor quiere que descanse nuestra mente también. Que no estemos pensando, lo que tengo que pagar, las cosas que tengo que hacer, sino que reposemos en Él. Y la palabra también nos dice, déjenme buscar, en Marcos 2.27 dice que el día de reposo fue creado por el hombre, o sea, para el hombre. 2.27. Marcos 2.27. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que qué mejor regalo que el descanso que Dios nos da. Ahora bien, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que reposó. ¿Dios se cansó? No, por supuesto que no. Pero reposar significa sentarse. Entonces, ¿qué hizo? Si ustedes leen en Génesis, dice que Él vio las cosas que creó y vio que era bueno. Él se sentó, reposó, dejó de hacer cosas y miró la creación. Elizabeth, por favor. Eli. Sentate. Entonces Dios vio que estaba, que todo lo que había creado era bueno, reposó. ¿Y qué hacemos nosotros? En el día de reposo, reposamos, vemos, ¿qué hicimos en la semana? ¿Fue edificante? ¿Perdí el tiempo? Pensamos, ¿no? ¿Hicimos bien o no? Qué bueno, hoy tuve tiempo con mi hijo, hablé, charlé, lo aconsejé, hoy pasé tiempo con mi familia, o lo que sea, ¿no? Eso es lo que el Señor siempre Él nos da el ejemplo primero de todas las cosas, ¿amén? Entonces este mandamiento podría ser para Dios, para Yahweh dice acá, y para el prójimo, para que también tu prójimo descanse y vos mismo descanses, ¿amén? Sigamos en Levítico. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Yahweh. Acá nos habla de no cometer idolatría. En Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y 5 nos dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ¿no? Este es un mandamiento que es para Dios. Es un mandamiento. Capítulo 24. Capítulo 20, versículo 4 y 5. ¿No? Entonces este es un mandamiento. Y ahí vamos aprendiendo
sí, los dos mandamientos se dividen, el gran mandamiento se divide en dos, amar a Dios y al prójimo. Entonces acá estamos aprendiendo realmente, puntualmente, cuáles eran los mandamientos para Dios y cuál mandamiento eran para el prójimo. Y acá vamos a entrar en un tema, ¿no? A ver cómo podemos cumplir este mandamiento. Versículo 5 del capítulo 19. Y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comida en el día que lo ofreciste, y el día siguiente, en la que quedare para el tercer día, será quemado en fuego. Y si comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Yahweh, la tal persona será cortada de su pueblo. Bueno, acá nos habla de los sacrificios de paz. El sacrificio de paz se hacía no era con animal, sino era con cereales, ¿no? Entonces se tenía que hacer en ese día y ofrecerlo. Bueno, me dijiste que no había que cumplir esas cosas, que tengo que estar quemando cereales o animales. No. Nos dice en Romanos capítulo 12, ya que ahora no hay templo, no estamos en Jerusalén, no hay sacerdote, ahora nosotros, dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que se ofrecía ese día, lo que ofrecemos día a día, tiene que ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros hoy somos ese sacrificio vivo. Nosotros cada día tenemos que presentarnos delante de Dios como un sacrificio santo, apartado para Él, agradable a Dios, ¿no? Entonces podemos comprender que los mandamientos, si bien acá literalmente se hacía estas cosas, podemos ver que ya no tenemos esas cosas que nombré, el templo, los sacerdotes, no vivimos en Jerusalén, ¿no? Pero nosotros sí podemos ser ese sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Sigamos leyendo en Levíticos 19. Dice en versículo 9: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Acá podemos decir, bueno, pero yo no me dedico al campo. Acá dice que lo que se había caído de la cosecha, por ejemplo, acá en esta ciudad tenemos, se nos conoce como la ciudad de la naranja, ¿no? Acá se cosecha todo y se exporta para otros departamentos. Entonces me pueden decir, pero yo no soy granjero, no vivo de la cosecha. Pero esto nos enseña el ayudar al prójimo. Y dice así, en Hechos 20:35, vieron que vamos del antiguo al nuevo y del nuevo al antiguo. Vamos a ir y así podemos comprender. Hechos 20, versículo 35 dice: ¿dónde estoy? Acá. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Acá nos dice que las cosas que se caían de la cosecha o lo que sea, era para dejar para el extranjero, para el pobre, para la viuda. O sea, ¿qué nos enseña acá? O sea, se hacía una cosecha. Sí, no, o sea, no se sacaba todo lo que sacaban lo que podían ellos. Y después los dejaban que venían los otros a recoger. Y recogían los necesitados. Es como, por ejemplo, también está la historia de cuando Yeshua arrancó, los discípulos arrancaban espigas en el día de reposo, y los fariseos le decían: ¿por qué están haciendo lo ilícito? ¿Viste que lo que no es lícito en el día de reposo? Incluso eso no dice en la Torá. En la Torá dice que si vos tenés hambre, vos no te vas a poner a trabajar la tierra. Lo que no se podía hacer era trabajar. Pero si vos tenés hambre y hay un árbol de naranja, vos vas a arrancar una naranja y te la vas a comer.
No es que vas a cosechar el árbol entero y llevártelo a la casa. Entonces Yeshua le dijo, pero el rey David tuvo hambre cuando estaba en guerra y entró y se comió los panes que eran para los sacerdotes. O sea, si vos estás pasando hambre, por eso tenemos que pensar por eso dijo acá, más bienaventurado es dar que recibir. Pensar en el prójimo, pensar en el necesitado y en el pobre. Fíjense que estos mandamientos son difíciles o no son difíciles de cumplir. Son fáciles. Lo que pasa que, claro, tenemos, amar a Dios. Bueno, ¿y cómo? Acá estamos aprendiendo. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo nos está enseñando la ley? No era difícil. ¿Amén? Dice así, versículo 11, seguimos. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Vamos a saltear al capítulo 13, al versículo 13, perdón. El 12 ahora después lo leemos. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Yahweh, temor de tu Dios, yo Yahweh, dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. En tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Yeshua? Muchos de los que están acostumbrados a leer el Nuevo Testamento dicen, claro, eso fue algo nuevo que dijo, ¿no? Había amar al prójimo. No, lo decía en el Antiguo. Yeshua todo lo que enseñaba era de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos versículos, el 11, el 13, el 14, el 15, 16, 17 y 18, todo habla sobre el mandamiento hacia el prójimo. No debemos hurtar, no debemos dar falso testimonio, no hacer injusticia en el juicio. No, porque es mi amigo. Y me pide mi amigo, por ejemplo, que le salga de testigo que él vivía en la casa de fulano a tal época, cosa que no era así. Pero si él dice lo contrario, le van a sacar la casa y pobre. No. Aunque es tu amigo y aunque quede en la calle, dice que tenemos que obrar con juicio justo, no favoreciendo al pobre ni favoreciendo al grande. Tenemos que hablar con la verdad. Todos estos mandamientos nos demuestran el amor al prójimo. Nos dice en Mateo, con relación a esto, Mateo 5, 21, dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Claro, muchos pensaban que matar era algo literalmente, ¿no? Decir, le pego un tiro en la cabeza o lo apuñalo, lo que se mato a alguien, eso sería realmente literalmente. Pero Yeshua dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fausto quedará expuesto al infierno del fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. ¿Qué nos decía en Levítico? Que dice, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu hermano. O sea, ponernos de acuerdo. No decir, qué pesado, qué es y empezar a hablar mal de él. O sea, enojarnos por las actitudes de nuestro hermano que tiene, sus debilidades o lo que sea. Dice, no, andá y ponete de acuerdo con tu hermano. Porque de nada nos sirve traer la ofrenda, o venir a la iglesia, o decir que guardamos los mandamientos si nosotros tenemos rencor, o aborrecemos a nuestro hermano en nuestro corazón. Mira cómo es aquel, ¿no? Entonces dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo esto del prójimo
y el amor a Dios se resume en lo que nos dice en Romanos capítulo 13. Estaba buscando en el antiguo y no era. Romanos capítulo 13. Hoy estoy desastrosa para buscar acá. Romanos 13 nos dice así, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Vieron? El amor no hace mal al prójimo. Y me parece hermoso porque, ¿qué nos dice? O yo hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo demostramos el amor al prójimo? Guardando los mandamientos. O sea, que el amor no hace mal al prójimo. No le mentimos, no le robamos, no dejamos, si somos jefes, de pagarle el salario, no los esclavizamos, ¿no? Entonces nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, que el amor, siempre digo, el amor no es un sentimiento, ay, yo amo al Señor, y yo quiero, piensan que el amor es venir a la iglesia, si hay que limpiar, yo limpio, hay que lavar los baños, yo limpio, si hay que tal cosa, yo... Eso no es el amor, eso es un sentimiento de enamoramiento, yo le digo el primer amor que decimos, queremos hacer todo por Él, ¿no? Pero tenemos que tener en claro qué es lo que Dios nos pide, ¿no? Y dice así en 1 Juan 4, versículo 20, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, también ame a su hermano. Entonces, capítulo 4, versículo 20 y 21. Entonces, ¿cómo decimos que podemos amar a Dios si estamos odiando, aborreciendo a nuestro hermano? Somos mentirosos. Entonces, ese es el verdadero amor. El que ama, hace y guarda sus mandamientos. Entonces, tengamos presente que hoy arranqué la hojita del medio, que Yeshua no vino a quitar todo lo que se dijo al principio. Entonces yo hice acá un dibujito, como una escalerita, ¿no? Como una escalera, todos los pactos, ¿no? Que hubo desde el principio, en el Edén, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Yeshua. Todos fueron pactos, ¿no? Entonces, si nosotros le sacamos un escalón a esa escalera, ¿qué pasa con la escalera? Se derrumba, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos solo con el escalón que dice Yeshua, el nuevo pacto, vamos a decir, si le sacamos todo el resto de los escalones, los otros pactos, Yeshua quedaría flotando, o sea, como que no serviría para nada. Por eso podemos entender que nos dice la palabra que el fin de la ley es Cristo. O sea, no el fin de término de como que Él lo acabó, sino el propósito. Si ustedes buscan la palabra fin, es la palabra propósito también. El propósito de la ley era mostrar a quién, a Yeshua. ¿Y qué nos enseña esta porción? Que debemos ser santos. ¿Qué es lo que quería Yeshua? Que seamos santos. ¿Y cómo somos santos? Guardando la fe en Él y los mandamientos. O sea, no podemos quitar todos los otros escalones, todos los otros pactos, sino que Él vino a completarla, Él vino a llenarla, a perfeccionarla. Entonces, eso es lo que Yeshua quería enseñarle a sus discípulos y a sus seguidores. Toda la ley, porque toda la ley hablaba de Yeshua, hablaba de tener fe en Él y guardar sus mandamientos, que es lo que nos hace ser santos, apartados para Él. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y acuérdense que, como nos dice ahí en Romanos, el cumplimiento de la ley, que el fin de la ley, el amor, o sea, se resumía todo a causa del amor. Si nosotros realmente tenemos amor, cumplimos sus mandamientos. Déjenme terminar porque me encanta, me gustó mucho cómo lo dice, cómo lo termina. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Recuerden estas palabras. El cumplimiento de la ley es el amor.